Perdonar suele confundirse con reconciliarse, como si ambas cosas fueran parte del mismo camino inevitable. Desde pequeños aprendemos que perdonar implica volver, reconstruir, restablecer lo que alguna vez se rompió. Nos enseñan que si el perdón es verdadero, entonces debe traer consigo el reencuentro, la cercanía, la restauración del vínculo. Sin embargo, la experiencia humana, mucho más compleja y silenciosa, nos demuestra que el perdón auténtico no siempre conduce a permanecer al lado de quien nos hirió, sino que muchas veces nos empuja, con una mezcla de dolor y lucidez, hacia la distancia necesaria para preservar lo que queda de nosotros mismos. Perdonar es, en esencia, un acto íntimo, profundamente personal, que no depende de la presencia ni de la respuesta del otro fin. Es un proceso que ocurre dentro de quien ha sido lastimado, en ese territorio invisible donde conviven los recuerdos, las expectativas rotas y las emociones que no encontraron lugar para expresarse. Cuando alguien decide perdonar, no necesariamente está diciendo que lo sucedido estuvo bien, ni que el daño dejó de importar. Está reconociendo que cargar eternamente con el resentimiento lo mantiene atado a un pasado que ya no puede cambiarse. Muchas veces el rencor se disfraza de fortaleza. Parece darnos una sensación de control, como si sostener la herida abierta nos protegiera de volver a ser vulnerables. Pero el resentimiento tiene un precio silencioso. Nos obliga a revivir una y otra vez el dolor. Nos convierte en guardianes de una historia que nos impide avanzar. El perdón, en cambio, no borra la memoria, pero transforma la relación que tenemos con ella. Nos permite mirar lo ocurrido sin que nos destruya cada vez que lo recordamos. Sin embargo, existe una verdad que suele incomodar. Perdonar no significa permitir que el daño se repita. No significa ofrecer una nueva oportunidad cuando el otro ha demostrado, con hechos reiterados, que no puede o no quiere modificar aquello que lastima. La reconciliación requiere dos voluntades, dos conciencias dispuestas a revisar errores, a asumir responsabilidades, a construir algo diferente. El perdón, en cambio, puede existir en soledad, porque es una decisión que nace del deseo de liberarse del peso emocional que deja el sufrimiento. Hay vínculos que se sostienen sobre promesas que nunca se cumplen, sobre palabras que se repiten pero no se traducen en acciones. En esos vínculos, la persona herida suele quedar atrapada entre el recuerdo de lo que fue y la esperanza de lo que podría llegar a ser. El perdón, cuando es genuino, permite aceptar que esa esperanza, a veces, es solo una ilusión que prolonga el dolor. Comprender esto no es un acto de frialdad ni de egoísmo, sino de profunda honestidad emocional. Aceptar que alguien no puede darnos lo que necesitamos es una de las experiencias más difíciles que atraviesa el ser humano, porque implica renunciar no solo a una persona, sino también a la versión de la historia que imaginamos junto a ella. Implica reconocer que el amor por sí solo no siempre alcanza para sostener un vínculo sano. El amor necesita cuidado, respeto, responsabilidad afectiva, y cuando estos elementos faltan de manera constante, el vínculo se convierte en un espacio donde el sufrimiento se vuelve rutina. Perdonar en estos casos es dejar de esperar que el otro sea distinto. Es abandonar la fantasía de que el tiempo por sí mismo transformará aquello que se repite sin cambios. Es comprender que permanecer en un lugar que duele no es una prueba de amor, sino muchas veces una forma de negarse a enfrentar la pérdida. La reconciliación puede ser deseable, pero no siempre es posible, y aceptar esa imposibilidad puede convertirse en un acto de madurez emocional. El perdón libera, pero también enfrenta a quien perdona con una responsabilidad nueva: decidir qué hacer con esa libertad, porque cuando el resentimiento desaparece,
Ya no hay excusas para permanecer en un vínculo que hiere. El dolor muchas veces funciona como una cadena que nos mantiene unidos a aquello que nos lastima, y soltar esa cadena implica asumir que debemos elegir un camino diferente, incluso si ese camino nos lleva hacia la soledad, hacia el miedo o hacia la incertidumbre. Perdonar también implica reconocer la humanidad del otro, aceptar que las personas son imperfectas, que cometen errores, que arrastran sus propias heridas. Pero comprender al otro no significa sacrificar la propia integridad emocional. Existe una diferencia profunda entre comprender y permitir, entre empatizar y tolerar aquello que nos destruye lentamente. El perdón auténtico no exige que uno se exponga nuevamente al daño, ni que minimice su propio sufrimiento para sostener una relación que dejó de ser saludable. En muchas ocasiones, la reconciliación responde más al temor a la pérdida que al verdadero deseo de reconstruir algo sano. El miedo a quedarse solo, el miedo a empezar de nuevo, el miedo a aceptar que una historia terminó, pueden empujar a las personas a regresar a vínculos que ya demostraron ser dañinos. El perdón, cuando está acompañado de conciencia, permite distinguir entre el deseo genuino de continuar y la necesidad desesperada de no enfrentar el vacío que deja una despedida. Quien perdona sin reconciliarse no lo hace desde el odio ni desde la indiferencia. Lo hace desde la comprensión de que hay historias que cumplen un ciclo y que intentar prolongarlas solo aumenta el sufrimiento. Es una forma de reconocer que el amor también puede expresarse en la distancia, en el respeto por los límites propios, en la decisión de no convertir el afecto en una excusa para soportar lo insoportable. El perdón, entonces, se transforma en una puerta que se abre hacia adentro, hacia la posibilidad de reconstruirse lejos de aquello que alguna vez fue importante, pero que ya no puede ser parte del presente. Es un gesto silencioso que no busca reconocimiento, que no necesita ser anunciado, que ocurre en lo más profundo del alma cuando alguien decide dejar de pelear con lo que fue para empezar a cuidar lo que todavía puede llegar a ser. El silencio suele interpretarse como ausencia, como vacío, como una falta de palabras que deja asuntos inconclusos. Sin embargo, en la vida emocional de las personas, el silencio puede convertirse en uno de los lenguajes más profundos y transformadores. Hay heridas que no encuentran alivio en discusiones interminables, ni en explicaciones que buscan justificar lo injustificable. Existen dolores que solo pueden empezar a cerrarse cuando alguien decide retirarse del ruido, de las confrontaciones, de la necesidad constante de ser comprendido por quien tal vez nunca podrá comprender. Cerrar una herida no siempre implica resolverla con el otro. A veces, la verdadera resolución ocurre en la intimidad de la propia conciencia, cuando la persona deja de exigir respuestas externas y comienza a escuchar lo que siente en su interior. El silencio, en este sentido, no es una forma de huir, sino un espacio donde el alma puede reorganizarse, donde las emociones encuentran un ritmo más sereno para expresarse, donde la verdad personal deja de depender de la aprobación o el reconocimiento de alguien más. Muchas relaciones se desgastan en intentos repetidos de explicar el dolor. Quien sufre suele buscar que el otro entienda, que reconozca el daño, que asuma una responsabilidad, que otorgue cierta reparación emocional. Pero cuando ese reconocimiento no llega, cuando las palabras chocan contra la indiferencia, la negación o la incapacidad emocional del otro, la insistencia en dialogar puede transformarse en una forma de prolongar el sufrimiento. En esos momentos, el silencio deja de ser una carencia y se convierte en una elección consciente. Elegir el silencio implica renunciar a la fantasía de que todo conflicto
puede resolverse con palabras. Implica aceptar que hay vínculos donde la comunicación dejó de ser un puente para convertirse en un campo de batalla. Es reconocer que insistir en ser escuchado por quien no quiere o no puede escuchar termina debilitando la autoestima, generando una sensación de invalidez emocional que profundiza la herida original. El silencio también permite que el dolor encuentre una forma distinta de manifestarse. Cuando las discusiones cesan, cuando la persona deja de invertir energía en convencer o en justificar sus sentimientos, aparece un espacio donde las emociones pueden procesarse sin interferencias externas. Ese espacio suele ser incómodo porque enfrenta a la persona con su propia vulnerabilidad, con el duelo por lo que se perdió, con la tristeza que muchas veces se intentó evitar a través del conflicto constante. Existe una madurez emocional que solo se alcanza cuando alguien comprende que no todas las batallas merecen ser luchadas. Hay situaciones en las que seguir hablando, discutiendo o reclamando no acerca a una solución, sino que profundiza el desgaste afectivo. El silencio, en estos casos, no es resignación, sino un acto de autocuidado. Es la decisión de preservar la propia estabilidad emocional en lugar de exponerse una y otra vez a dinámicas que reabren la herida. Cerrar una herida en silencio también significa dejar de buscar justicia emocional en quien causó el daño. Muchas personas quedan atrapadas en la necesidad de obtener una disculpa, una explicación o un gesto que compense el sufrimiento vivido. Cuando ese gesto no llega, el dolor se prolonga porque la reparación queda condicionada a la voluntad del otro. El silencio rompe esa dependencia, permite que la persona encuentre su propia forma de sanar sin esperar que alguien más valide su experiencia. Este tipo de silencio no implica negar lo ocurrido, ni reprimir las emociones. Por el contrario, requiere una profunda conexión con lo que se siente. Implica reconocer el enojo, la tristeza, la frustración, sin la necesidad de transformarlos en reproches constantes. Es un proceso interno donde el individuo aprende a sostener sus emociones, sin depositarlas obligatoriamente en el otro, donde el dolor deja de ser un reclamo y comienza a convertirse en una comprensión más amplia de la experiencia vivida. El silencio también protege. En muchas relaciones dañinas, cada conversación puede transformarse en una nueva oportunidad para que el conflicto escale, para que se repitan patrones de manipulación, negación o agresión emocional. Guardar silencio frente a ciertas dinámicas no es debilidad, sino una forma de establecer límites cuando las palabras ya no cumplen una función constructiva. Es reconocer que hay diálogos que solo profundizan el daño y que, en esos casos, la ausencia de respuesta puede ser una forma de detener el ciclo. Además, el silencio permite resignificar la historia personal. Cuando alguien deja de narrar su experiencia desde el conflicto permanente con el otro, puede empezar a reconstruir su relato desde su propio crecimiento. La herida deja de ser únicamente una marca de dolor y comienza a convertirse en una fuente de aprendizaje sobre los propios límites, las propias necesidades y las decisiones que deben tomarse para proteger la salud emocional. Muchas personas temen al silencio porque lo asocian con la soledad, pero el silencio también puede ser un espacio de encuentro con uno mismo. Es un lugar donde la persona puede escucharse sin interrupciones, donde puede reconocer qué necesita, qué desea, qué está dispuesto a tolerar y qué no. En ese encuentro interno, la herida empieza a cerrarse, no porque desaparezca el recuerdo, sino porque el recuerdo deja de tener el poder de desestabilizar cada aspecto de la vida emocional. Cerrar una herida en silencio requiere valentía, porque implica aceptar que no siempre habrá una resolución visible, que no siempre existirá un momento dramático donde todo se diga y todo quede aclarado. Muchas veces, la sanación ocurre en gestos pequeños,
en decisiones cotidianas, en la elección de no responder un mensaje, de no retomar una discusión, de no volver a un lugar emocional donde el dolor se repite. El silencio permite que la persona recupere su energía afectiva, que deje de invertirla en intentar modificar lo que escapa a su control. En ese proceso, la herida comienza a cicatrizar porque deja de ser estimulada constantemente por el conflicto, por la expectativa frustrada, por la necesidad de obtener algo que el otro no puede ofrecer. La madurez del silencio reside en comprender que hay momentos en los que hablar ya no sana y que callar puede convertirse en la forma más profunda de respeto hacia uno mismo. Existen vínculos que se construyen sobre sentimientos intensos, sobre recuerdos compartidos, sobre momentos que parecen confirmar que el amor es suficiente para sostener cualquier dificultad. Durante mucho tiempo se nos enseñó que mientras exista amor, todo puede superarse, que el afecto es una fuerza capaz de reparar cualquier fractura emocional. Sin embargo, la experiencia demuestra que el amor, aunque esencial, no es el único pilar que mantiene viva una relación. Hay vínculos que terminan no porque el amor desaparezca, sino porque el respeto y el cuidado dejan de estar presentes de manera constante. El respeto es una forma silenciosa de reconocer la existencia del otro como alguien valioso, con necesidades, límites y emociones propias. Es la capacidad de aceptar que el otro no está para satisfacer únicamente nuestros deseos, sino que es un ser con una identidad que merece ser considerada. Cuando el respeto se debilita, comienzan a aparecer gestos pequeños que con el tiempo se transforman en heridas profundas. Comentarios que minimizan los sentimientos, decisiones que se toman sin considerar el impacto en el otro, actitudes que invalidan o ridiculizan lo que alguien expresa con vulnerabilidad. El cuidado, por su parte, es la manifestación cotidiana del amor. No se trata de grandes gestos ni de promesas extraordinarias, sino de acciones simples que demuestran atención, interés y responsabilidad afectiva. El cuidado se expresa en la escucha, en la disposición para acompañar en momentos difíciles, en la sensibilidad para detectar cuando el otro necesita contención o comprensión. Cuando el cuidado desaparece, el vínculo comienza a transformarse en un espacio donde uno de los dos, o ambos, se sienten emocionalmente desprotegidos. Muchas relaciones continúan existiendo aun cuando el respeto y el cuidado han comenzado a deteriorarse. Esto sucede porque el amor puede persistir incluso en contextos donde el bienestar emocional ya no está garantizado. Las personas suelen aferrarse a los recuerdos de lo que la relación fue en sus mejores momentos, a la esperanza de que aquello pueda recuperarse, a la idea de que el amor que sienten es suficiente para atravesar cualquier dificultad. Sin embargo, cuando el respeto se pierde, el amor empieza a convivir con la humillación, con la desvalorización, con la sensación de no ser visto ni reconocido en la propia esencia. El deterioro del respeto rara vez ocurre de manera abrupta. Suele instalarse lentamente, a través de actitudes que al principio parecen insignificantes, interrupciones constantes cuando el otro habla, bromas que exponen debilidades personales, críticas que se disfrazan de sinceridad, pero que terminan erosionando la autoestima, un po' y tro de kia. Cada uno de estos gestos deja una marca que, con el tiempo, puede convertir la relación en un espacio donde el amor convive con el malestar emocional. El cuidado también puede desaparecer de forma gradual. Las rutinas, el cansancio, las frustraciones personales o la falta de compromiso emocional pueden generar una desconexión afectiva que transforma la relación en un vínculo funcional, pero carente de contención emocional. En ese contexto, las personas pueden seguir compartiendo tiempo, responsabilidades o proyectos,
pero comienzan a sentirse solas dentro de la relación. La ausencia de cuidado genera una sensación de abandono que no siempre se expresa con palabras, pero que se manifiesta en el desgaste emocional progresivo. Cuando el respeto y el cuidado dejan de estar presentes, el amor empieza a transformarse en un sentimiento contradictorio. Puede seguir existiendo afecto, deseo de que el otro esté bien, incluso nostalgia por lo que alguna vez fue la relación. Pero ese amor deja de ser un refugio para convertirse en una experiencia que genera ansiedad, tristeza o inseguridad. Las personas pueden amar profundamente y al mismo tiempo sentirse heridas por la forma en que son tratadas dentro del vínculo. Aceptar que una relación puede terminar a pesar del amor es una de las experiencias más difíciles en la vida emocional. Implica reconocer que el afecto no siempre garantiza el bienestar, que el amor sin respeto y sin cuidado puede convertirse en una forma de sufrimiento prolongado. Muchas personas permanecen en relaciones donde el respeto ha desaparecido porque temen perder el amor, sin advertir que permanecer en ese contexto puede llevar a la pérdida del amor propio. El respeto también implica reconocer los límites del otro y los propios. Cuando en una relación se naturalizan conductas que generan dolor, se produce una normalización del daño que debilita la identidad emocional de quien lo sufre. La falta de respeto puede manifestarse en formas evidentes como la agresión verbal o la descalificación, pero también en formas más sutiles, como la indiferencia frente al sufrimiento, la falta de compromiso con los acuerdos o la incapacidad de asumir responsabilidades cuando se comete un error. El cuidado, en cambio, requiere presencia emocional. No se limita a cumplir con obligaciones ni a mantener una convivencia estable. Implica un interés genuino por el bienestar del otro, una disposición para construir un espacio donde ambas personas puedan sentirse seguras para expresar sus emociones. Cuando el cuidado desaparece, el vínculo pierde su capacidad de sostener emocionalmente a quienes lo integran, y el amor comienza a sentirse insuficiente para compensar esa ausencia. En muchos casos, la ruptura de un vínculo donde aún existe amor genera una sensación de fracaso personal. Las personas suelen preguntarse por qué el amor no fue suficiente, por qué los sentimientos no lograron sostener la relación. Pero el amor no es una fuerza que pueda subsistir de manera saludable en un entorno donde el respeto y el cuidado han sido reemplazados por la indiferencia, la desvalorización o la negligencia emocional. Comprender que un vínculo puede terminar por la falta de respeto y cuidado permite resignificar la experiencia amorosa. Permite entender que el amor necesita condiciones para crecer y sostenerse, que no puede desarrollarse plenamente en un espacio donde la dignidad emocional está comprometida. Reconocer esto implica una forma de madurez afectiva, que no niega el amor vivido, pero que lo ubica dentro de un contexto más amplio, donde el bienestar emocional ocupa un lugar central. Hay relaciones donde el amor persiste, incluso cuando la convivencia se vuelve dolorosa. Donde es dica abre dalo. Pues, en esos casos, la decisión de terminar el vínculo no responde a la ausencia de sentimientos, sino a la necesidad de preservar la integridad emocional. Amar no siempre significa permanecer. A veces, amar implica reconocer que el respeto y el cuidado son indispensables para que el amor no se transforme en una experiencia que lastime profundamente la identidad y la estabilidad emocional de quienes forman parte del vínculo.